La intercesión de los cristianos no conoce fronteras y esto lo vamos a probar en este video. En el corazón de Jesús, José María, hola, soy Nutrióloga de Fe. El día de hoy vamos a estar trabajando con una dinámica diferente para este tema, como ya lo pudieron haber leído en el título del video, que es la intercesión de los santos. Es un tema complejo dado que es un misterio divino y esto tenemos que entenderlo. Muchas veces la mente humana no va a alcanzar a comprender en su totalidad los misterios divinos. Es lógico y es por ello que necesitamos pedir en mucha oración a Dios y la intercesión de los santos para que Él nos revele estos misterios. Para todo esto, Él tiene que encontrar apertura de corazón, alma y mente en nosotros. Esa apertura, esa disposición y humildad en nosotros. Así que para este video vamos a estar utilizando una pizarra inteligente y una imagen que he preparado para desarrollar este tema de cómo actúa la intercesión de los santos, siendo que Jesús es el único mediador. Empecemos explicando la diferencia entre la intercesión y Cristo como único mediador. Es decir, Él está en medio de Dios Padre y el hombre participando de la naturaleza de ambos. Una persona, dos naturalezas, la cual también son la misma mediación, hombre y Dios, porque es Dios Hijo. Aquí, como lo podemos ver en la imagen de la unión hipostática, unión en la persona. Veamos qué dicen las Escrituras. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mediador, por la misma razón de que Él restaura la amistad entre Dios y el hombre, puesto que ni los ángeles ni los hombres podrían reconciliarnos, y siendo que las acciones humanas del Señor, por ser acciones humanas de Dios, tienen un valor infinito. Y ojo, esto no se confunda con la herejía de que Jesús no sufrió por su naturaleza de Dios. Al contrario, aquí se habla del valor de la mediación entre Dios y el hombre, pero Jesús sufrió como hombre sin dejar de ser Dios. Y también encontraremos otras tantas herejías que no supieron ver sus limitaciones que tenían en su lenguaje filosófico frente al misterio de Dios. Vamos a ponernos en contexto. La encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 483 y 464. La encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En el Concilio de Calcedonia del año 451 encontramos un punto de referencia para la cristología. Así enseña: hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Y añade que la unión de dos naturalezas es sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. La Iglesia también confesó en el Concilio de Constantinopla del año 681 que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Por lo tanto, el alma de Cristo, al no ser divina por esencia sino humana, fue perfeccionada como las almas de los demás hombres mediante la gracia habitual, que es un don habitual o una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Esto en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2000. Por lo tanto, por la encarnación, la naturaleza humana ha sido elevada a la mayor unión con la divinidad, a que puede ser elevada criatura alguna. Veamos qué dicen las Escrituras. San Juan capítulo 17, versículo del 21 al 23. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste,
para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Hebreos capítulo 7, versículo del 20 al 28. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Así pues, todo es insuficiente en los sumos sacerdotes que la ley establece, mientras que ahora después de la ley Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mucho mejor y que promete mejores beneficios. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Por lo que queda dispuesto de la siguiente manera: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no está en la ecuación, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está el camino al Padre? Porque nadie va al Padre sino por mí. Así que si aún tienes duda de cuál es la iglesia única y verdadera, esta es una de las tantas cosas que deberías de apuntar. Hablemos del Espíritu Santo, que con su gracia es el primero que nos despierta en la vida de fe y nos inicia en la vida nueva. Bajo su guía están todos los hijos de Dios. Sus dones nos ayudan a que busquemos el bien y su perseverancia. Además, concede gracias especiales y recuerda a todos los cristianos aquello que Cristo ha revelado. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. San Juan capítulo 14, versículo del 15 al 19. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerán ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Ahora bien, mediante nuestra amistad restaurada con Dios, nosotros los hombres estamos llamados a ser mediadores entre Cristo y el mundo. Es decir, la intercesión tiene su fundamento en la comunión de los santos. Porque Dios lo dispuso así, que seamos compradores en la salvación mediante ser miembros de un cuerpo, que es la Iglesia. Un solo bautismo y especialmente en la militante Eucaristía, que produce nuestra unidad como un solo cuerpo de Cristo. En el Catecismo Romano del Concilio de Trento indica dos clasificaciones de la Iglesia, la celestial, es decir, la triunfante, y la terrenal, que es la militante. Luego, en el año 1961, el Papa Juan XXIII incorpora la Iglesia purgante. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Empecemos con la Iglesia triunfante. Son los miembros de la Iglesia que ya alcanzaron la victoria y que se encuentran en el cielo. Santo Tomás enseña que los ángeles, aunque no redimidos, forman parte de la comunión de los santos porque están bajo el poder de Cristo
y recibe de él gratia capitis. La iglesia militante o la terrenal somos nosotros, o sea, nuestra misión es hacer la voluntad de Dios. Jesús es nuestro propósito, anunciar la buena nueva y recordar que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia purgante, formada por los que permanecen en el purgatorio y quienes no están del todo en la presencia de Dios. Podemos ofrecer muchas oraciones y sacrificios para ayudarlos a que pronto puedan estar con Dios. Así que ayudarse entre cristianos ¿es idolatría? No lo es. Mediante la intercesión se actúa en el nombre de Jesús. La única mediación por el sacrificio de salvación esta mediación es difusiva. El sentido de las palabras en la oración cambia. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el Padre Nuestro y el Ave María. Veamos cómo cambia este sentido de las palabras. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solo podemos pedir hacer la voluntad de Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él es el único que puede perdonarlas. El Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí estamos pidiendo por su intercesión. En el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6, está increíble porque lo explica perfectamente, esta diferencia entre la mediación y la intercesión. Leemos: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Por lo tanto, existen dos caminos: la oración directa por medio de Jesús o la oración de intercesión de los santos, los ángeles o la Santísima Virgen, para que lleguen al único mediador, quien es Jesús. Y recordemos que la oración de un justo tiene mucha mayor fuerza. Sería un error creer que el Espíritu Santo deja de actuar en los que ya están en el cielo, porque en ese caso Dios, quien está en el cielo, no respondería ni escucharía nuestras oraciones. Ahora bien, ¿qué es la comunión de los santos? Un dogma de fe. Recordemos que en el Nuevo Testamento, santos significa no santos canonizados, sino todo un pueblo de Dios. Pablo comenzó una de esas cartas a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, de modo que esto nos incluye a los que estamos en la tierra, a los que se encuentran ya en el cielo y los que se encuentran en el purgatorio. Juntos formamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos todos unidos por un vínculo espiritual que transpone las distancias y hasta los tiempos, de manera que todos nuestros actos tienen un impacto de nuestros hermanos en la fe para su conversión, que es un dogma de fe. Existe un fondo común por ser todo el cuerpo de la Iglesia que beneficia a todas las almas, que esto es la recepción de los sacramentos, la comunio sanctorum, la comunión de los santos o de las cosas santas a los santos, las intenciones de la Eucaristía, la oración, los sufrimientos corporales o morales. Ahora bien, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 956? La intercesión de los santos, por el hecho de que los que están en el cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presenta por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santo Domingo Moribundo a sus frailes. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús. Los siguientes pasajes hablan sobre la intercesión de quienes ya están en el cielo.
Empezamos con San Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros, y los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no podrán hacerlo, ni tampoco lo podrán hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Tobías capítulo 12, versículo 12. Cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. Es necesario que lean como todo el texto, pero yo solamente les estoy poniendo como el pedazo esencial. Pero esto de aquí lo dijo el arcángel Rafael. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 4. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Ahora pasamos a la sección de estos pasajes bíblicos, pero con la gente de aquí de la tierra. Esto, Santiago capítulo 5, versículo 17 al 20. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Elías era hombre y mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Génesis capítulo 20 versículo 17. Entonces Abraham oró por Abimelec, y Dios curó a Abimelec, a su esposa y a sus esclavos, a fin de que pudieran tener hijos. Filipenses capítulo 2 versículo 4. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Hechos capítulo 7 versículo 60. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. San Lucas capítulo 23 versículo 28. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. La intercesión es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios, porque se requiere la fe desde el corazón, la potencia, la fuerza y la bondad de Dios. Romanos capítulo 15 versículo del 30 al 31. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y del amor fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí, luchen conmigo rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo. Filipenses capítulo 1 versículo del 3 al 4. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría. Job capítulo 42 versículo 8. Por lo tanto, consíganse 7 becerros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un sacrificio de holocaustos, mientras que mi servidor Job rogará por ustedes. Ustedes no han hablado bien de mí, como lo hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. Ahora bien, puse a la Santísima Virgen de este lado porque es muy importante que haga hincapié, que mencione
Aparte, el papel de nuestra Madre Santísima como corredentora y agente secundario directo. Ahora bien, esto directamente a través de su fiat, a través de la redención por los méritos y satisfacción de su Hijo, quien es cooperadora en la obra de redención. Esto la hace corredentora. En el Concilio de Éfeso en el año 431 proclama con toda verdad que María llegó a ser Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Esto también lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 466. Es decir, su maternidad divina y espiritual y su asunción por la maternidad divina consumada. Ahora bien, recordemos el pasaje de las bodas de Caná en San Juan capítulo 2 versículo del 1 al 12, porque fue el primer milagro de Jesús por intercesión de la Santísima Virgen. Allí María ve que hay una necesidad y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Esta respuesta es porque obviamente María está pidiéndole a Jesús, que es Dios, que haga algo por esa necesidad que allí había. Ella sabía que allí había una necesidad. Y esto es interceder, porque lo hizo a favor de las personas que celebraban ese momento. Entonces ella intercedió por esos hombres. Además, también recordemos el pasaje de San Lucas, capítulo 23, versículo 42, donde Jesús escuchó y respondió a la oración del malhechor por su fe cuando estaba en la cruz. Y si él respondió a esta oración, con mayor razón escuchará la de su Madre Santísima, la oración de un justo que hizo en perfección la voluntad de Dios y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto en San Lucas capítulo 1 versículo 38. Así que bueno, como conclusión, nosotros creemos que somos salvados por un único mediador, quien es Jesucristo nuestro Señor, y en su nombre intercediendo unos por otros. Oren unos por otros, intercediendo por todos los santos.